쭉. Amén, aleluya. Bendiciones a todos nuestros oyentes que fielmente nos siguen. De parte de mi pastor William Rivera, mi nombre es Jorge Moisés Sanginés. Aquí una vez más para hablar temas de suma importancia y por supuesto de acuerdo a la palabra de Dios. Podemos dar una idea, un pensamiento, pero siempre que esté respaldado por la palabra de Dios. Vamos a iniciar este programa con una oración abierta para todos los que nos oyen. Padre, en el santo y glorioso, incomparable nombre de Jesús, tu Hijo, nos acercamos a tu trono de gracia para alcanzar misericordia para el oportuno socorro, Padre. Pidiéndote, Señor, que esta palabra que solo tú y nadie más que tú y solamente tú, Señor, la puedes expandir en los corazones de aquellos, Señor, que no te conocen y de los que te conocen. Sabiendo, Señor, que estamos en una etapa final, Señor, aviva tu obra, Señor, en medio de estos últimos tiempos, dándonos darla a conocer. Ayúdanos, Señor. Pon tus palabras en nuestra boca, Señor. Pon un carbón encendido en nuestra lengua, Señor, para poder hablar las maravillas, especialmente en este tiempo, Señor. Bendícenos, Señor, usándonos inmerecidamente en el santo, glorioso, único nombre de tu Hijo, que está a tu diestra. Amén. Hermano William, qué gusto de estar otra vez con usted, varón. Amén, amén. Gracias al Señor, este tema va a ser importante. Vamos a exponer cosas que pues están ocurriendo también y cosas que la palabra de Dios las certifica. Bienvenido, hermano, gracias una vez más, inmerecidamente estoy yo aquí, bajo su mandato, bajo su tutela. Gracias. Adelante, hermano, Amén. Adelante. Gloria a Dios, amén, mis amados hermanos. Gracias, hermano Jorge. Es un gusto poder estar juntos aquí sirviéndole al Señor, ¿verdad? Y en este privilegio inmerecido Así que es. Dios nos permite por su gracia y misericordia. Amén. Así que damos la bienvenida a todos, ¿verdad? Y a mi hermano la bienvenida. Saludamos a todos los hermanos, donde quiera que nos vean y nos escuchen. Les bendecimos allá donde estén, ¿verdad? En Las Vegas, en Bolivia, en Tamaulipas, en Guatemala, en donde llegue nuestra voz. Les bendecimos en el nombre de Jesús y queremos siempre, ¿verdad? Edificarle a través de la palabra del Señor. Y en este tiempo que Dios nos permite poder compartir su santa y bendita palabra, vamos a estar en un tema escatológico, ¿verdad? Vamos a desarrollar con la ayuda del Señor, como lo es el juicio a las naciones, ¿verdad? El juicio a las naciones. Todas, ¿verdad? Las naciones, ¿verdad? Que existen y que existieron van a estar delante de Dios. Entonces vamos a tocar este tema, vamos a ver algunas cosas que, ¿verdad? Están sucediendo y otras están por suceder. Son eventos que, ¿verdad? Algunos los vamos a vivir, otros tal vez no, en el aspecto de que hay, digamos, muchos de nuestros hermanos que ya partieron de esta tierra y no van a ver esos eventos, ¿verdad? No están ya acá en la tierra, están en la presencia de Dios, pero tal vez otros sí lo estamos viendo, como lo que está aconteciendo hoy en día alrededor del mundo, ¿verdad? Estamos viendo cómo el mar, ¿verdad? Está manifestándose lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? El mar está embravecido. Hoy hay naciones que están empezando a tener, ¿verdad? Estos, por decir, el principio de dolores, de los juicios, ¿verdad? Hoy como está Japón, el terremoto, el tsunami, naciones allá por Pakistán, por la India, tantos acontecimientos que están sucediendo, están, ¿verdad? Muriendo miles y miles de personas, se están yendo por miles, no por cientos, sino por miles,
se están yendo de esta tierra triste y lamentablemente sin el Señor, porque ellos quisieron practicar sus creencias, se mantuvieron en sus prácticas paganas, no quisieron, rechazaron al Mesías, rechazaron el mensaje del Evangelio, y aún peor, mataron a los misioneros que se les envió. Y entonces muchos de ellos están pereciendo porque rechazaron al Señor y, ¿verdad? Van a ser juzgados. Entonces, cuando decimos nación, estamos hablando prácticamente de todo el globo terráqueo, ¿no? Donde habitamos. De hecho, esta nación donde estamos le va a llover fuerte. Esta nación donde vivimos, ¿verdad? Va a estar delante de Dios por permitir leyes y instituir leyes a favor del pecado, de lo abominable delante de Dios. Eso no tiene escapatoria. Y aquellas naciones que se creen poderosas, que pueden, dicen, si nosotros queremos acabamos rapidito con esta nación. Tienen armas, ¿verdad?, de destrucción masiva. Así es, y dicen, vamos como esta, desaparecemos. Se jactan, ¿verdad?, se enorgullecen de que ellos pueden, pero la Biblia dice, la palabra de Dios dice que las naciones delante de Dios son como gotas de agua. Así que Dios es el más grande y digno, y por eso vamos a tocar este tema rápidamente, hablando sobre los juicios a las naciones. Mi hermano Jorge le dejo. Amén, hermano, amén. Quiero nomás comentar con ustedes que me dé una opinión acerca de esto, hermano. Ayer fui a un restaurante vietnamés. ¿Okay? Y sí me serví lo que me gusta a mí ahí. Fui solo porque a mi esposa no le gusta esa clase de comida. Y acabé de comer, hermano, y voy a pagar. Y miro un logo ahí que decía 2024, el año del dragón. Y ahorita dice Google, hermano, dice, por tanto, el 2024 se acerca y con él llega el año del dragón en el zodiaco chino, un periodo como de misticismo y significado que afectará en España de distintas maneras a cada uno de los signos del zodiaco. Sabemos, hermano, por referencias en la palabra, de que la China es la nación que tiene 200 millones de soldados. Tiene 1 billón y tantos de habitantes, hermano. Hay lugares en la China que todavía no están poblados, hermano, y tienen más de 1 billón de habitantes, ¿no? Y la China juega un papel bien preponderante en lo que usted acaba de decir, las escrituras, pues, para el futuro, ¿no? Amén, amén. Entonces, hermano, esta etapa final, no estamos poniendo fechas, somos enemigos de eso, así hermano. Es, una de las cosas que me agrada de ustedes, que a usted no le gusta poner fechas ni aceptar fechas tampoco. Amén. Porque la palabra de Dios nos dice eso, hermano. Pero en esta etapa final, usted acaba de mencionar algo que está ocurriendo en el Japón, hermano. Algo inesperado, que de sorpresa ocurrió eso. Que no existe sistema digital de comunicación que pueda alertar eso. No lo existe, hermano. Y de la noche a la mañana hubo ese terremoto y hubo ese gran tsunami que parece que destruyó casi la mitad de la población de ese pueblo. Pero esto se viene manifestando, hermano, lo que el Señor nos dijo en Mateo 25, 31. Y le voy a pedir a usted que elabore eso, hermano, esa escritura. Amén. 25, 31. Sí. Amén. Mateo 25, 31. Dice así, este texto bíblico, Mateo capítulo 25, versículo 31. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda.
Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amén. Aleluya. Entonces vemos aquí que ese día está muy cercano. Amén. Amén. Así es, hermano. Está muy cercano. Todas estas, ¿verdad? Cuando decimos de naciones, que el Señor, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios no dará por inocente al culpable, ni por culpable al inocente. Dios es justo, ¿verdad? Absolutamente nadie, ¿verdad? Se le escapa, por decir, que piensa que tal vez va a querer engañar a Dios, ¿verdad? A Dios nadie lo engaña, Dios no puede ser burlado. Entonces las naciones, digamos, podemos mencionar, bueno, actualmente, como está sucediendo hoy, ¿verdad? Para que tengamos algo que está sucediendo en la actualidad. Por ejemplo, mencionamos nombres porque pues eso es obvio, ¿no? En los noticieros. Amén. Por Amén, ejemplo, hermano. Vladimir Putin, se llama, ¿no? Sí, amén. Este hombre va a estar delante de Dios. ¿Cuántas muertes, cuánta gente inocente, cuántos niños han muerto por todo lo que las órdenes que él ha dado? Porque simple y sencillamente no están conformes, están insatisfechos, siempre queriéndose saciar más del poder, del dominio, de control, y quieren controlar más. Entonces, en su afán por hacer esto, ellos envían a su ejército a invadir acá, y entonces están bombardeando lugares donde hay ancianos, donde hay niños. Este hombre estará delante de Dios. Este hombre, ¿verdad? Por decir, porque es el presidente de esta nación, perdón, de Rusia. Entonces, hablando, ¿verdad? Como ejemplo de la actualidad que estamos viendo, hay otras naciones que van a ser enjuiciadas por el Señor. Por ejemplo, Corea del Norte, ¿no? Amén. Sí. Ahí tiene prácticamente en campos ahí de concentración, ahí donde los llevan a los cristianos. Ahí los tienen, les quitan todo, y es más, los matan, y eso no se sabe, eso no sale en los noticieros, ¿verdad? Eso nunca va a salir en los noticieros. Acá los noticieros, pues, dicho sea de paso, ¿verdad? Está manipulado todo, casi el 95%. Así es, hermano. ¿Verdad? Así es. Pasan lo que ellos creen conveniente, pero la gente piensa que así está sucediendo todo, pero ellos se abstienen de presentar realmente lo que está sucediendo. Entonces, hay naciones que van a estar delante de Dios. Entonces, podemos mencionar, ¿verdad? Cómo han perseguido, ¿verdad? A la iglesia del Señor. Otros que han hecho, ¿verdad? Acabar con tanta gente. Entonces, nos damos cuenta que de Dios nadie se va a escapar. Nadie. Aquí claramente dice el verso, porque la palabra nos enseña, y hay muchos más versículos, ¿verdad? Que dice que el Señor va a reunir delante de Él a todas las naciones. Las va a reunir y les va a hacer juicio. Entonces, estamos hablando aquí ya ¿verdad? Prácticamente de un juicio para condenación, ¿verdad? Como hablamos anteriormente, Amén. ¿verdad? Amén. Aquí no va a ser un juicio de corrección, sino va a ser un juicio de condenación eterna. Aleluya, amén. ¿Verdad? Porque ya estamos en otro evento, ya estamos en otro escenario escatológico, ¿verdad? Que vamos a estar viendo ahorita, ¿verdad? El juicio a las naciones. ¿Y cuándo acontecerá eso? Lo vamos a ver aquí junto con mi hermano, y lo que va a suceder en ese tiempo. Mi hermano le... Amén, amén, hermano. Está bien claro y explícito el poder de las Escrituras que nos previenen. Hay algo que cuesta a veces decir, porque pues fuimos albergados nosotros aquí en esta nación, los Estados Unidos de América, que es una de las naciones más poderosas del mundo en cuanto a poderío militar, económico, y para qué decir social, porque la podredumbre que hay hoy en día
en algunos lugares de la sociedad, como dijo el hermano pastor, de que hay leyes que aprueban el pecado ya. Yo me aviento a decir que estamos en una etapa peor que Sodoma y Gomorra, porque Sodoma y Gomorra no había ley absolutamente nada. Sí tenían conocimiento de Dios, sí ellos sabían que había un Dios, pero ellos tenían ya la conciencia adormecida, porque hordas de demonios invadieron ese lugar. Y de la misma manera, aquí en Estados Unidos hay gente que ya completamente tiene la mente reprobada. Estoy hablando de gente que tiene la autoridad de poner y quitar leyes. Y las leyes de aquí han venido, en las últimas décadas, han venido incrementando a favor del pecado. Es por eso que la Escritura dice que va a apartar el Señor. El juicio de las naciones es algo severo. Es algo severo. Las naciones que a veces se han opuesto en contra del Evangelio. No existe en los récords, en los anales de la historia, que la nación del Japón se haya opuesto al Evangelio. Pero sí tienen ellos su propia religión. Pero vamos a ir un poco más allá lejos. La China, por ejemplo, ha matado, ha torturado. Hoy en día, en este mismo instante que estamos hablando, hay cristianos, hay misioneros que salieron de aquí de Estados Unidos para ir a la China, que están ahorita forzados a labores en la Siberia, en lugares donde les place abrir carreteras a ellos. Y nadie reporta de eso. Nadie reporta, como dijo el hermano, son cosas que a veces a la prensa no le interesa. O una de dos, no le interesa, o hay un encubrimiento acerca de esto. Pero vamos a aclarar algo, que sí, yo estoy agradecido a Dios porque he venido a este país, he forjado familia, he trabajado duro. A Dios me ha bendecido con familia, pero este país, Estados Unidos, ha adquirido las costumbres de Babilonia. Y cuesta a veces decir estas cosas porque a veces lo censuran a uno, pero la verdad tiene que ser expuesta. La verdad pasa por 3 etapas. Es burlada, es rechazada o aceptada como la misma verdad. Tenemos que tener en cuenta que las cosas que hoy en día están pasando están incrementándose. El Evangelio está siendo salido a la luz. Hay gente que aborrecía el Evangelio y hoy en día está viniendo al conocimiento de que hay un Dios verdadero, pero a través de los eventos que están pasando en el mundo entero. Y esto, a veces esto, hermano, quiero comentar con usted. Hay veces que cuando uno abre una página de Facebook, los falsos profetas de Facebook dicen: viene un avivamiento el 2024 sobre la iglesia del cuerpo de Cristo. Se van a llenar las iglesias, dicen, hermano. Pero aquí el Señor, hermano, tiene otro plan desde el principio de la creación. Va a empezar a purgar su iglesia, hermano. Porque ha habido, hermano, una degeneración de la palabra de Dios. Hay gente que hoy en día ha causado tanto vituperio, hermano, en el cuerpo de Cristo, que hay gente que no quiere aceptar el Evangelio, porque nos juzgan a otros, hermanos, que no tenemos nada que ver con eso. Entonces hay que hablar lo que está escrito, hermano. Sí, Estados Unidos ha adquirido las obras de Babilonia, hermano, porque aquí les importa más la economía y no les importa a quién matar, a quién destruir y a quién invadir. Como que hay una conexión, hermano, entre Estados Unidos y Rusia. ¿Quién se va a apoderar más? Exacto.
Usted ha dicho una verdad grande que a veces no les gusta mencionar en la prensa. Miles han muerto ya en la guerra de Ucrania. Sí. Miles, hermano, han muerto. Miles. Y la prensa no dice. Miles han muerto, hermano. Y entre esos que han muerto ha habido gente creyente también, hermano. Así es. Pero como que esta nación está defendiendo a Ucrania, y lo que no quieren dejarnos saber, hermano, es de que en un tiempo atrás, cuando Rusia se desprendió, hermano, de Ucrania, era el lugar donde un depravado sexual, incluso de Estados Unidos, iban, hermano, a comprar niños. Había lugares, hermano, donde había moteles especiales que por 100, 200, 300 dólares pagaban a los padres para acostarse con un niño de 7, 8, 9 años, hermano. Eso es lo que no sabe la prensa, hermano. Estamos en un tiempo difícil. Sí, es, Por favor, hermano. Amén. Sí, hermano, y es como decimos, ¿verdad? Y estamos hablando sobre esto, que viene el día en que, ¿verdad? Todas nuestras obras van a ser, ¿verdad? Traídas delante del Señor. Así es. Entonces, como estamos hablando de naciones, hay gobernantes, ¿verdad? Hay hombres que estuvieron en autoridad, hablando de naciones, estuvieron en autoridad, y cuando estuvieron en autoridad hicieron atroces terribles. Así es. Por ejemplo, es importante mencionar, porque estamos hablando del juicio a las naciones. Amén. Es, por ejemplo, las atrocidades que han hecho estos gobernantes. Por ejemplo, Saddam Hussein, que cometió un genocidio terrible y no les importó, arrasó con pueblos enteros, y así, no, hermano, no, si estaban vivos o muertos, los metían en fosas y acabarlos, desaparecerlos. Entonces, gobernantes que estuvieron un tiempo que ya no están. Por ejemplo, Fidel Castro va a estar un día delante del Señor. Mire, solo se puede ver el resultado de la pobre gente, ¿no? Amén. De la pobre gente que vive en la miseria, en la vil miseria vive, porque según ellos tienen ideas, perdonen la palabra, pero ideas estúpidas del comunismo, que para todos igual. Pero es una gran mentira. Ese hombre vivió, pero mejor que un rey, quitándole a todos. Pero no nos vamos a meter a eso, ¿verdad? Pero ese hombre va a aparecer delante del trono blanco. Y ahí no va a ser para misericordia, ahí va a ser para condenación eterna. Así es, hermano. En el trono blanco. O sea, nosotros los que por gracia y misericordia del Señor, el Señor nos salvó, nos redimió, el Señor nos salvó. Un día nosotros vamos a estar en el Bimá de Cristo, ¿verdad? Que es el tribunal de Cristo. Vamos a estar ahí también, vamos a ser juzgados no para condenación, pero, ¿verdad? Va a ser, es otro tema diferente. Pero hablando de estos gobernantes que han estado en las naciones, van a estar ahí, ¿verdad? Van a estar ahí, y va a ser terrible su eternidad de ellos, ¿verdad? Porque muchos de ellos le quitaron al pobre, hicieron tantas atrocidades que podemos acá pasar mencionando tantos gobernantes que hicieron cosas terribles que ya no están, ya están hechos polvo, pero un día van a estar delante de Dios. Y miren, quiero leerte este versículo que dice el Señor, hablando, ¿verdad?, del juicio a las naciones. Se encuentra en el último libro del Nuevo Testamento, perdón, del Antiguo Testamento, el último libro, que es Malaquías. Malaquías capítulo 4, miren lo que dice. Porque en el capítulo 4, versículo 1, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja. Y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos,
que no les dejará ni raíz ni rama. Entonces, mira lo que dice para las naciones, ahora viene para nosotros, más para vosotros que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud de sus alas, y saldréis y saltaréis como terneros del establo. Entonces, mire que Dios es tan justo, tan claro de ver, hermano, que mire, dice que cuando venga esto, hermano, no les va a dejar ni raíz ni rama. Ejemplo es lo que mencionaba mi hermano al inicio, que Sodoma y Gomorra fue convertido en cenizas completamente. Amén. Y ese juicio fue terrible porque fue ¿verdad? Con fuego y azufre. Tanta era la perversión y la perdición que Dios en su juicio tuvo que actuar de esa manera. Entonces, no, ¿verdad? Hoy en día muchos piensan, ¿verdad? Tienen su filosofía, su mentalidad, ¿verdad? Que pensando de que lo que están haciendo en contra de lo que la Escritura dice. Muchos, ¿verdad? Están practicando cosas que va en contra de lo creado, ¿verdad? En contra de la naturaleza, en contra de lo que Dios ha establecido. Y dicen, no, pues ellos terca y neciamente quieren vivir así, hacer esa conducta de vida. Pues un día tendrán sus consecuencias. Si no se arrepienten, si no se apartan, si no se alejan de eso. Entonces, porque tenemos que ser claros, ¿verdad? Tenemos que ser claros. La Biblia dice que Dios es amor, pero es fuego consumidor, ¿verdad? Porque a veces solo agarramos lo que nos conviene. Ay, Dios es amor y Dios me perdona y Dios sabe que yo soy débil en esto. Dios es amor, Él sabe que yo nací así, que nací en el cuerpo equivocado. Dios es amor, al final me va a perdonar. No, si no te arrepientes y sigues esa conducta de vida, va a haber juicio sobre tu vida. Entonces, por eso a veces agarramos lo que nos conviene. Dios es amor, sí, pero también dice que es fuego consumidor. Amén. Y vemos en la Biblia cómo Dios ha actuado de esa manera en juicios. Dios ha actuado así cuando se enciende su ira. En un momento dice que en un solo día, dice que en un juicio que hizo el Señor, en un solo día, dice, mató 23,000. Está en el libro de Números y está en 1 Corintios 10. Así es. Dice que porque fornicaron, dice, era el pueblo de Dios, mató 23,000. Y también la Biblia habla de aquellos que presentaron fuego extraño, los dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, y dice que vino fuego, los consumió. Entonces, tenemos que saber que Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Entonces, nadie va a quedar exento del juicio de Dios, absolutamente nadie. ¿Cuántos hoy en día, cuánta gente, ¿verdad? La gente de las naciones, de diferentes naciones latinoamericanas, donde quiera, sufre tanta injusticia por tener gobernantes tan corruptos, por tener gobernantes que en lugar de ayudar a la gente necesitada, ellos se roban el dinero y hacen sus cuentas bancarias en otros países y enriquecen a su propia familia y, ¿verdad? Y la pobre gente muriéndose de hambre. Qué triste. Un día estarán delante de Dios. Un día. Gracias a Dios que por lo menos algunos hoy en día, por lo menos los enjuician. No todos, pero a uno los enjuician, ¿verdad? Sin dar nombre, ¿verdad? Pero un hombre que fue muy importante en su tiempo. Fue casi el brazo derecho del presidente de esta nación. Y se creía, hasta lo galardonaron, porque decían que era lo mejor, que si después se dio cuenta que él era, ¿verdad? Prácticamente se dejó sobornar por, ¿verdad? Los carteles y hoy está esperando una condena probablemente de vida en prisión. Sus hermanas, sus hermanos, de la noche a la mañana se enriquecieron. Aleluya. Entonces, podemos hablar mucho acá, pero lo que queremos decir claramente es que Dios traerá juicio a las naciones. No se escapará absolutamente. Dice el verso que cuando Dios actúe de esa manera no va a dejar ni raíz
ni rama. Por eso es que este evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Debe de ser predicado el evangelio porque hay muchos que necesitan. Muchos están cansados de la injusticia, muchos están cansados que, ¿verdad? En lugar de que sean justos para poder ayudar a la gente necesitada, no lo hace. Pero un día estarán delante de Dios. Todos estos, ¿verdad? Que han saqueado la riqueza de su propia nación, en lugar de ayudar, ellos prácticamente llevan más a la miseria a su gente. Pero vuelvo y repetimos, no somos nosotros nada en absoluto en lo político, pero es necesario hablar sobre esto, el juicio a las naciones que Dios, ¿verdad?, traerá. Mi hermano Jorge. Amén, hermano, amén. Vamos a continuar en los próximos meses exponiendo cosas que Dios ponga en nuestro corazón y sin temor alguno, porque respondemos no a hombre, no a carne ni sangre, sino a Dios por lo que vamos a hablar. Por eso es que tenemos cuidado a veces de no quitarle ni aumentarle a la palabra de Dios. Tenemos ese temor en nosotros, ¿no? Lo que hay que exponer. Pero todas estas mentiras fraguadas por gobiernos, etcétera, sutilmente se están introduciendo en muchas congregaciones. Especialmente como que buscaron un blanco exacto para meterse en las megas congregaciones. Hoy en día también parte de los últimos tiempos es la apostasía que existe dentro de las congregaciones, ¿no? Y no debemos olvidar de que Dios, cuando la ira suya derramó sobre la tierra, las 2 veces que quedan en la historia, las 2 veces que quedan hasta la gente que no conoce absolutamente las cosas de Dios, o las ignora o no las quiere entender, saben por qué lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra, saben lo que ocurrió en Génesis cuando hubo el diluvio. Hay evidencias de lo que pasó. Hay evidencias arqueológicas de lo que pasó. No se puede negar. Y el libro de Pedro habla bien claro. Y dice que el próximo juicio de Dios será por fuego. Por fuego. Porque el fuego lo consume todo. Y el fuego que fue derramado en Sodoma y Gomorra, hasta el día de hoy, no pueden deducir qué clase de fuego fue que consumió hasta lo más profundo de la tierra. Hay lugares allá donde han escarbado que no se encuentra absolutamente vida, tanto animal, tanto vegetal. Cuidado, porque la ira de Dios es irrevocable. Y el mundo de hoy en día ha provocado, vuelvo a repetir, ha provocado la ira de Dios. Hay gobiernos que se han enriquecido a costa de la esclavitud del pueblo. Naciones del tercer mundo en Sudamérica, en Centroamérica, han sido despojadas por hombres perversos. Hay gente que todavía, como si fueran embelesados, yo digo que es un espíritu que los ha atado a creer todavía que ellos son héroes. Ahí tenemos a Maduro, que después de que César Chávez murió, o Chávez, no me acuerdo su primer nombre, Hugo Chávez, perdón. Hugo Chávez murió, él tomó el mando y hoy en día se jacta de que el país venezolano está en prosperidad. ¿Cómo en prosperidad? Hay 2,000 venezolanos que están evacuando hoy en día que hablamos, están evacuando Venezuela para pasar a la frontera de aquí de Estados Unidos como refugiados políticos. Y está en prosperidad. Aparte de ser dictadores, son mentirosos y como que ellos viven de la mentira.
Tenemos tantos países. Mencionó el hermano a Fidel Castro. Cuba era uno de los países más prósperos, era el primer productor en azúcar en el mundo. Y ahora no tienen ni para comer. Se puede ver videos en YouTube de cómo la gente en una ciudad que fue tan grande, tan próspera, andan pidiendo limosna ahora. Esto es algo que es el principio de dolores que está empezando. El libro de Apocalipsis habla algo tan crucial que hoy en día estamos viviendo. Me tocó vivir, a mis 74 años me está tocando vivir lo que está escrito. Capítulo 20 y versículo 8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre va a cosechar tarde o temprano. Estamos viviendo en una etapa final. No se le puede poner fechas, porque eso iría en contra de la palabra de Dios. Pero gracias a Dios, Espíritu Santo, que nos da ilustración en esto. No habíamos preparado este mensaje, absolutamente. No habíamos dicho nada acerca de lo que vamos a decir. Pero en cuanto llegamos aquí, el Espíritu de Dios nos iluminó a hablar esto. Despierta tú que duermes entre los muertos para que te alumbre Cristo, porque estamos en una etapa final. Si tú piensas y crees que fue un accidente o fue parte de la naturaleza lo que ocurrió en el Japón, con todo el respeto que te mereces, estás equivocado, y estás equivocado estúpidamente. Porque nada, absolutamente nada que se mueva dentro de la naturaleza que Dios ha creado, tanto en la tierra como en el cielo, lo puede mover el hombre. Solo Dios tiene autoridad sobre toda su creación. Por favor, hermano. Gracias, hermano. Sí, y estamos, ¿verdad?, ya redondeando este tema, y como decía mi hermano, es algo que estando aquí con mi hermano compartiendo, ¿verdad?, Dios nos quiere hacer esto hoy para desarrollar esto, porque es importante, ¿verdad?, que se toque estos temas que muchos a veces piensan de que a veces salieron con la suya, ¿no? Así es, hermano. Muchos piensan de que todas las atrocidades que hicieron así nomás se van a quedar, de ninguna manera, ¿verdad? Hay quienes Dios en su infinita misericordia probablemente alcanzó a algunos de ellos en vida, pero muchos se fueron, como dicen, ¿verdad? La gente, ¿verdad?, que se oye ese dicho, ¿verdad?, se llevó los secretos a la tumba, ¿verdad? Sabía todo lo que había hecho, sabía todo lo que hizo, pero más sin embargo nunca fue ante Dios, ¿verdad? Hablando de algún gobernante, de alguno que estaba en autoridad, que probablemente eliminó a tanta gente inocente y nunca, ¿verdad?, dijo nada. De hecho, pues hay miles y miles de personas, de hombres, incluyendo mujeres, que han llegado a hacer esto. Entonces, pero Dios, ¿verdad?, Dios que es justo, ¿verdad?, Él viene el tiempo en que Él de abogado se va a convertir en juez. Aleluya. Hoy es abogado, todavía en la gracia. Mientras se dice hoy en el día que todavía no se ha cerrado la puerta, cuando la gracia culmine, entonces ya es el que era abogado, Jesucristo, ¿verdad?, se convertirá en juez. Y ya cuando se convierta en juez, ya no hay misericordia. Entonces,
Jesús es el juez de toda la tierra. Él viene a llamar a cuentas a todas las naciones habidas que existieron hace tiempo. Y entonces hay, ¿verdad? Muchas naciones que persiguieron a nuestros hermanos en Cristo. Muchos gobernantes persiguieron, les quitaron sus propiedades, se burlaron de ellos, hicieron show con ellos, los metieron a los circos romanos, los metían ante los leones, eran burla, eran de risa para ellos. Un día estarán delante de Dios. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Aleluya. Aunque muchos de nuestros hermanos dieron su vida porque amaban al Señor y no negaron al Señor hasta la muerte. Aleluya. No importó, le dijeron, niega a ese Jesús. No lo hicieron. Según cuenta los historiadores, cuando fue el tiempo de la persecución, cuando Nerón, ¿verdad? Culpó a los cristianos que habían incendiado Roma, y hubo la gran persecución, a tal punto que los hermanos tenían que vivir en las catacumbas, ¿verdad? Vivían como aquellos animales, como los roedores. Ahí vivían por la persecución que hubo en ese tiempo. Y entonces ellos salían tal vez de ahí a buscar, ¿verdad?, lo que ellos necesitaban, con el riesgo de que los tomaran y los mataran. Entonces cuentan los historiadores, porque hay mucho de eso, que muchos de esos cristianos a uno los ponían ahí, les hacían una fogata y los ponían en el centro para quemarlos, pero sus verdugos todavía le decían, niega a Jesús y te perdonamos la vida. Le dijeron a un hombre ya anciano, niega a ese Jesús y te perdonamos la vida. Y él dijo, ¿cómo voy a negar yo a aquel que nunca me ha negado a mí? Aleluya. Y le prendieron fuego. Entonces son los mártires. Entonces estos verdugos que hicieron esto estarán delante de Dios y allá no habrá escapatoria. Amén. El juicio a las naciones, ¿verdad? Que esto hoy y en este tiempo actual está sucediendo, ¿verdad? En varios países están saliendo, ¿verdad?, tantos virus, plagas, bacterias, que, ¿verdad?, la medicina no hay antibiótico cómo combatirlo, porque es tanta la maldad, es tanta la rebeldía, es tanta la necedad del hombre que quiere vivir bajo esa, sirviendo a dioses hechos de madera, a dioses hechos de otro material, pero cuando se le habla del verdadero Dios, lo detestan, lo odian, meten a las prisiones a muchos. Entonces estamos viendo que el Señor nos enseña a través de su palabra que Él llamará a cada uno a cuentas. Entonces el Señor hará distinción entre unos y otros. Entonces el Señor dice, ¿verdad?, que por eso en este tiempo, el Señor dice que en este tiempo nosotros debemos predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Aleluya. Yo sé que tú que vives, yo no sé, ¿verdad?, en un lugar muy lejano, que tal vez no es muy conocido, tal vez vives en un pueblito lejano y tú dices, ¿cómo quisiera que mis gobernantes vinieran y nos ayudaran, bien que sea con algo? Pero no lo hacen. Tú que ves las injusticias en tu nación, tú que ves que aquel que entró a la presidencia, qué sé yo, a tomar un cargo público, apenas tenía vivía cómodamente, pero ya entrando ahí, se hizo de mansiones, se hizo de casas y se enriqueció. Entonces, toda esta gente que le ha quitado al pobre, al necesitado, a la viuda, al huérfano, tendrán sus consecuencias. Aleluya. Tendrán sus consecuencias, porque algo importante que el Señor le dijo a su pueblo Israel, les dijo claramente, no si ellos querían, era un mandato del Señor, les dijo, traten, cuiden mucho, atiendan, suplan la necesidad de la viuda, del huérfano y del extranjero, porque acuérdense que ustedes fueron extranjeros en Egipto. ¿Y cómo los trataron allá?
Ustedes no traten mal al extranjero. Cuando vean a la viuda, auxílienla. Eso es lo que deben de ser los gobernantes, o sea, aquellos que están en autoridad, pero lamentablemente no es así. Entonces, van a estar delante de Dios. Ya va a ser muy tarde, porque ya ahí, aunque se arrepientan, se acabó el tiempo de misericordia. Mi hermano Jorge. Aleluya, aleluya. Sí, estamos viviendo en una etapa crucial. Y este mensaje también es para la iglesia, hermano, Así porque es. vamos a dar cuenta a Dios por cada palabra ociosa, dice que hablemos, ¿no? Y parece que muchos como que ignoran las advertencias que están escritas en la palabra de Dios. Mateo en el mismo capítulo dice 24, 12, 14, dice, por tanto, aumentará la maldad, que el amor de muchos se enfriará. Hoy en día al amor le llaman erróneamente a la intimidad sexual con una persona. Estuve viendo un video de un hombre que Dios mío, que el Señor lo proteja, que se paró delante de una iglesia presbiteriana. No me voy a retractar de decir delante, porque había la bandera de la llamada sodomía ahí, y gritaba él y decía, ¿cómo es posible en un lugar donde se predica la palabra de Dios esté esta bandera dando la bienvenida? Salió el pastor y le dijo, dime, ¿qué quiere decir Juan 3:16? Y él le dijo, de tal manera amó Dios al mundo. Oh, de tal manera al mundo. ¿Y quién eres tú para juzgar a los demás? Y la palabra que dijo mi hermano, le repitió ese siervo de Dios, le dijo, no erréis, le dijo, Dios no puede ser burlado. Él ha establecido desde el principio, le dijo, que es hombre y mujer. Así claro se lo dijo. Y la fidelidad de este varón, lo que me causó una sorpresa grande de que Dios, cuando Dios hace su obra, no hay diablo grande ni pequeño que pueda interferir. 3 días después, esa iglesia se cerró completamente. Y no te sorprendas tú que vives aquí en Estados Unidos si empiezan a cerrarse congregaciones donde han dado la bienvenida a todo este sistema de sodomía que está invadiendo naciones. Ha llegado a invadir el lugar más sagrado donde el Rey de Reyes y Señor de Señores ha puesto sus santos pies. Ha llegado a invadir. Hoy en día, en julio, se celebra la famosa festividad de ese acto de sodomía que tienen de la LGTB. En Tel Aviv, tenemos que tener mucho cuidado cuando empecemos a hablar de Israel o pongamos una bandera detrás del púlpito de Israel. El hablar de Israel o apoyar a Israel no nos hace más cristianos ni más santos, porque tenemos que dar cuenta esto, y lo voy a decir con permiso de aquí del hermano. En Israel existen los más grandes anticristos. Si uno va a predicar el evangelio cerca del muro de los lamentos, es posible que no vuelvas a tu nación más. Odian, detestan a los cristianos y detestan el nombre de Jesús. No les gusta oír. Ha invadido un lugar donde era sagrado, donde era el lugar donde el Señor hizo milagros que completamente no podía la ciencia hoy en día explicar. ¿Cómo es posible que al poner la mano sobre un leproso quede completamente sano? Hoy en día la lepra no tiene cura. Ha sido erradicada casi un 80% en todo el mundo.
pero no tiene cura. Ahí hizo los milagros más grandes el Señor, mostrando su santidad. Él jamás hizo algo atenido a su divinidad, que era el Dios encarnado. No, jamás. Él, a través de su obediencia y su santidad. Que por favor, este mensaje que estamos hablando hoy en día llegue a los miembros de mi familia que están aquí y que están lejos allá en Bolivia. Abran sus ojos, porque la religión jamás los va a llevar a la cruz del Calvario. La religión es inventada por el hombre. Una relación genuina le da lugar a lo que Jesús vino a hacer. Estamos en tiempos difíciles. Nación contra nación están peleando. Hoy en día, las naciones más grandes del mundo, donde hay más población, vamos a poner por ejemplo la India, que tiene 1,5 billones de habitantes, y hay gente en las calles de Calcuta que anda muriendo de hambre. Es una pestilencia horrible, pero sí, ellos, los gobernantes, vinieron a ser una de las naciones que tiene poderío nuclear hoy en día. De la misma manera en Pakistán hay gente que está muriendo de hambre, hay una persecución contra los cristianos, pero sí, ha venido a ser una nación donde tienen armamento nuclear. Yo para terminar esto digo, hay una escritura, hermanos, y el hermano me ayuda a encontrarla, donde dice que un ángel de Dios mató a 180,000 personas. Está en uno de los libros, no sé si está en el libro de Jueces. Bueno, un ángel a 180,000 personas en un instante de tiempo mató. Si nos ponemos a hacer cuentas, 10 ángeles podrían acabar con 1,800,000 en un instante de tiempo. Como dice una escritura en el libro de Reyes, que no se jacten los que atan, porque es más poderoso el que desata. De mensaje que llegue a mi familia allá en Bolivia, que están atados a religiones que no los van a llevar a ningún lado. Esas religiones lo único que hacen es envenenar el alma y apartarte de Dios. Por favor, hermano. Parece que es este verso, hermanos. Dice, dice, y aconteció que en aquella misma noche salió el ángel del Señor e hirió a 185,000 en el campamento de los asirios. Cuando los demás se levantaron por la mañana, he aquí todos eran cadáveres. Entonces, vemos que el Señor, ¿verdad? En su gran misericordia, ¿verdad? Si, ¿verdad? Ha sido tan extendido el Señor hacia nosotros, su bondad, su misericordia, que dice la Biblia que por ella no hemos sido consumidos. Entonces, como estamos hablando sobre este juicio a las naciones, cómo es verdad que Dios traerá juicio a cada uno, a todos los que sea, tal vez muchos van a decir, pero en esa nación no dejaron predicar el evangelio, en esa nación no permitieron, en esa nación perseguían, pero de una de otra manera el Señor siempre, por Él está sobre todo poder y toda autoridad. Aleluya. Siempre la gente va a recibir el mensaje, no importa cómo, pero lo va a recibir. Por eso es de que dice que este evangelio será predicado a todos los confines de la tierra. Y tal vez alguien va a decir, nunca me dijeron sí. Claro que te hablaron, te dijeron, lo rechazaste, te volvieron a hablar, lo rechazaron. ¿Y qué pasó? Te llenaste de soberbia, se llenó de soberbia de tantos, ¿verdad? Porque ya estaban en el poder, se creen como dioses,
se creen intocables, Así es, hermano. creen que nunca van a, ¿verdad? A estar, o que piensan que van a ser eternos en el lugar, ¿verdad? Como le dije a alguien Aleluya. hace años, ¿verdad? Le dije, ¿tú crees que porque estás en este puesto puedes hacer y deshacer lo que se te da la gana? Y yo sabía que me iba a despedir, ¿verdad? Hace años atrás, por las grandes injusticias que cometía, pero yo en mi humanidad, o podría decir en mi ira, en mi enojo, en la injusticia, me dijo otra persona que era mi encargado, me dijo, ni le digas nada, me dijo, si le decís algo te va a despedir, me dijo. No importa, le dije que me despida, pero lo que le tengo que decir se lo voy a decir. Y entré a su oficina y le dije, ¿sabes qué? Le dije, ¿tú crees que tú eres eterno aquí? Le dije. Y entonces se puso, pero el hombre lleno de ira. ¿Y tú quién eres para venirme a decir esto acá? Me dijo. Entonces, ¿tú crees que eres eterno en este lugar? Le dije. Ahorita tú haces y deshaces, le dije, haces y deshaces, no te interesa, no te importa, le crees tú que eres eterno en este lugar. Pero te llegará un día, le dije, que ya no estarás ahí. Y si no te arrepentís, vas a pagar todo lo que has hecho. Y en ese mismo momento me despidió, ¿verdad? En ese momento me dijo, te me vas, y le dijo al otro que era mi encargado, le dijo, sácamelo de aquí, sácamelo y que se largue, con palabras más antisonantes. Y entonces me dijo él, mi encargado, me dijo, te dije, no importa, le dije, pero yo se lo dije. Y me dijo, te vas ahorita, me dijo, y no te quiero ver más. Bueno, está bien. Pasaron los años, ¿verdad? Dios me abrió otra puerta en otro lugar. Pasaron los años. Yo creo que pasaron 10, 12, 14, 15 años. Y sin querer queriéndome, alguien llegó a hacerme un trabajo. Y resulta que esta persona trabajaba ahí. Yo ya había olvidado todo eso. Pasaron 15 años. Yo ya había olvidado todo eso. Y esta persona me dijo, yo trabajo en tal lugar, me dijo. Y él dice, esta persona me dijo, le cayó cáncer, pero él no sabía lo que yo había pasado. Le cayó cáncer, dijo, y ahorita está casi muriéndose. Y ya no está en el cargo. Entonces, ¿a qué quiero llevar? Que mucha gente, o sea, hablando del juicio de las naciones, muchos han conducido a su nación a la destrucción. Así es. Muchos los han llevado al paganismo, a la idolatría. Muchos los han llevado completamente al pueblo a estar padeciendo de hambre. ¿Verdad? Como decía mi hermano, en Venezuela es un lugar que está rico en petróleo. Es una nación tan, ¿verdad?, fructífera, pero mire cuántas personas vienen huyendo de ese país. Es increíble. ¿Por qué? Por el gobernante que cree que él puede hacer y deshacer. Pero su juicio no se tarda. Su juicio no se tarda. Amén. De hecho, el que le antecedió, ¿verdad?, se fue, ¿verdad? Repentinamente le vino ese cáncer. Bueno, pero ¿qué quiero llevar? Cada quien vamos a estar delante de Dios. En este caso, ¿verdad? Hay quienes dicen, ¿verdad? Este fue un dictador, hizo esto. Cada quien va a dar cuenta. Entonces, por eso es importante que entendamos que los juicios, ¿verdad?, de Dios se van a llevar a cabo a nivel naciones, ¿verdad?, a nivel pueblos, a nivel individuos y a nivel iglesia, ¿verdad? Lo que hablamos anteriormente, a nivel iglesia, cada quien vamos a estar delante de Dios. Por eso es importante, ¿verdad?, que nosotros, para ir terminando, la iglesia, ¿verdad?, los que conocemos del Señor y sabemos, ¿verdad?, del Evangelio, no se debe relacionar en absoluto a la política. Jamás, jamás. Así es, así es. Jamás. Así es. ¿Verdad? Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Porque muchos lo querían hacer rey. Lo que dijo, no, mi reino no es de este mundo. Él vino a hacer la voluntad del Padre y él sabía con qué propósito había venido. Igual la iglesia de Cristo sabe que no tiene que enrolarse en la política. Hermano, que mira cuántos han dicho, mira que si este hermano se postula para esto y se van a arreglar las cosas. No, ¿verdad? Entonces no, entonces estamos prácticamente en cero en eso, pero se tiene que hablar de los juicios que van a venir a las naciones. De hecho, ¿verdad? Muchas están siendo prácticamente, enjuiciadas en este tiempo, pero falta lo final.
Así es. Por eso es que en el tiempo que estamos viviendo, Dios está enviando, está llevando el mensaje de última hora a esas naciones para que se arrepientan, para que se vuelvan. Termino hablando de esto, hablando de las naciones. Dios le dio la orden y le dijo a su profeta Jonás, le dijo: ve y dile a Nínive que van a morir todos. Ve y llévales el mensaje que van a morir todos. Y Jonás, muy obediente, fue. Y Nínive será destruido, Nínive será destruido. Y entonces dice la Biblia que el gobernante, cuando escuchó esto, dice que dio una orden y puso en ayuno a toda la nación, aún los babies y los animales. Nadie va a comer, todos en ayuno, para arrepentirnos del juicio que dice Dios que viene sobre nosotros. Y dice que después Dios se arrepintió del juicio que iba a hacer. Mire qué tremendo ese gobernante, hermano. Salvó a su pueblo. Por eso que cuando el Señor les dijo: Jonás, regresa, Jonás, y di que ya no va. Entonces, ahí fue que Jonás se rebeló, ¿verdad? Que en lugar de tirar el mensaje, se fue para Tarsis, para que se fue para otro lugar. Entonces, no quiso llevar el mensaje, pero ¿qué queremos llevar? Que se arrepintieron. Dios, ¿por qué? Porque ese gobernante sabía que eso era real, ¿verdad? Jonás, ¿verdad? Puedo pensar de que ya no quiso dar el mensaje de que se iban a salvar, porque Jonás era patriótico. Jonás sabía lo que ellos hacían, según dicen los historiadores, que estos ninivitas, cuando capturaban a un judío, un israelí, un hebreo, dicen que lo torturaban a tal punto que los morían desangrados. Entonces, según dice la historia. Entonces Jonás tenía eso tan fresco. Digo, cuando fue a declarar el juicio, él fue, dijo: qué bueno que venga a juicio esta nación ya. Pero cuando se arrepintieron, él ya no quiso ir. Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos que la Biblia dice que Dios no dará por inocente al culpable, ni por culpable al inocente. Los juicios de Dios apenas se están derramando, pero viene el día grande y terrible de Jehová que leímos en Malaquías, que dice que no dejará ni raíz ni rama, como Sodoma y Gomorra, ni cenizas. Los historiadores están buscando todavía en este tiempo. Dice, parece que aquí fue, pero no quedó reseña de nada. Amén. Así es, no quedó reseña de nada. Así es, hermano. Así es, Dios va a arrasar completamente. Pero Dios en este tiempo todavía llama. Todavía está diciendo el Señor: arrepiéntase. El Señor todavía, miren qué diferencia la que hace. Por ejemplo, ese presidente de esa nación centroamericana, miren qué diferencia lo que hace. Todo lo que ha cambiado, todo lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque tiene principios, tiene temor de Dios. Amén. Y mire cómo está el pueblo. El pueblo está feliz. Porque para eso supuestamente se elige una autoridad como un presidente, para que esté en favor del pueblo, para que ayude al pueblo, para que con los impuestos que paga el pueblo también ayude. Pero ¿qué hace la mayoría de gobernantes? Enriquecerse, apodrirse de dinero, hacer y deshacer, hacer fiesta con algo que no es de ellos. Por eso es de que muchos detestan y aborrecen a esos hombres. Pero vuelvo y repito, que de Dios nadie se escapa. Mi hermano, terminamos. Amén, hermano, amén. Es cierto, me conmueve de pensar lo que el profeta Jonás dijo y lo que el rey dijo. Tal vez Dios tenga misericordia de nosotros y limpiémonos de la rapiña que hay en nuestras manos. Entonces ellos reconocieron su maldad. No estamos hablando de pecado, su maldad reconocieron. Y Dios los perdonó. Quiera Dios que muchas naciones, quiera Dios que esta nación, que ha llevado el evangelio a todo el mundo, yo creo que esa es una de las razones, hablando a voz alta, un pensamiento, de que esta nación no es destruida completamente todavía, porque de aquí ha salido el evangelio a todo lugar del mundo. Han habido misioneros que han muerto, han habido misioneros que han sido martirizados y
y que ni la historia los recuerda, pero están en las memorias de los libros de Dios. Están. Sus nombres están escritos en el libro de la vida. A veces pensamos esto, hermano, me vino un recuerdo de que un hermano misionero en la China dijo algo, hermano. Dijo algo bien tremendo, dijo: hay 200 millones de creyentes en la China, pero que están viviendo en los subterráneos. Así es. O sea que en un lugar donde el cristianismo es completamente en contra de la ley, porque eso es lo que es, mire cómo Dios está levantando. Amén. Está levantando y va a seguir levantando, hermano. Amén. Hermano, despídase. Gloria a Dios. Y pues vamos terminando con este pequeño pensamiento sobre lo que la palabra de Dios nos enseña, que las naciones, ¿verdad? Las naciones que han perseguido a la iglesia, las naciones que han perseguido a hijos de Dios, a misioneros, a discípulos del Señor, les han cortado hasta los servicios, les cortan todo lo que ellos necesitan, a veces sus derechos, pero todas estas naciones un día vendrán delante del Señor. Pero Dios, en su infinita misericordia, está levantando hombres de Dios, hablando de profetas de Dios, que los está llevando a estas naciones, así como el Señor levantó a Ezequiel, a Jeremías, estos profetas tremendos que llevaban el mensaje de Dios. Dios los está levantando en este tiempo final, pero profetas de Dios, no pseudo profetas, ¿verdad? No falsos profetas, sino profetas de Dios, que están dando la última voz de alerta en medio de esas naciones, ¿verdad? Donde el ser cristiano es ser candidato a la muerte, pero más sin embargo están predicando el Evangelio. Así que para terminar, nosotros decimos, nosotros en esta nación, hermano, por decir algo, no estamos absolutamente sufriendo por la causa de Cristo. Así es. Estamos muchas veces hasta cómodos, estamos pero bien, ¿verdad? Conformes, ¿verdad? Tal vez cuando tú estabas en tu país eras una persona que eras pero activa en la obra de Dios, temerosa y siempre haciendo, ¿verdad? Ocupándote en el Señor, no descuidando tu vida espiritual, siempre ganando almas, siempre haciendo algo, pero llegando a este país te acomodaste, ¿verdad? Y hasta te apagaste a tal punto que, ¿verdad? Ya no hay ni siquiera un temor de Dios. Pero la exhortación es: volvamos al Señor, porque habrá juicios y misericordia, ¿verdad? Entonces volvámonos al Señor, y que sea el Señor que tenga misericordia de cada uno de nosotros. Amén. Así que nos despedimos. Que Dios bendiga sus vidas donde quiera que se encuentren. Les bendecimos. Amén. Y que pues estamos siempre nosotros dando, ¿verdad? Lo que el Señor nos da para que podamos ser edificados. Mi hermano Jorge. Gracias, hermano. Bendiciones a todos los oyentes. Comparta este video porque hay gente que necesita saber. Por favor, comparta, porque es necesario Amén. que hoy en día empecemos a percatarnos en los tiempos en que estamos viviendo. Ahí están los números de teléfono. Si usted tiene una pregunta, cualquiera que sea, por favor háganoslo saber. No vamos a rechazar sus preguntas, vamos a contestarle de acuerdo a las Escrituras. Gracias, hermano. Bendiciones. Amén. A todos. Dios les bendiga a todos. Dios les guarde. La Iglesia de Cristo Peña de Oro.